Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de vernos en su programa que vamos a transmitir el día de hoy, miércoles, desde el Room 108, Sique Camacho. Me da mucho gusto que se estén uniendo a esta transmisión. Hoy tenemos un invitado de lujo para aquellas personas que tuvimos la fortuna de haber estado en el aula y él como nuestro catedrático, nuestro docente. Realmente fue una de las experiencias muy padres que se tuvo mientras estaba en la formación como psicólogo. Estamos esperando que se conecte con nosotros porque pues el viaje es largo. Tenemos que hacer el viaje hasta Querétaro, donde él está actualmente radicando, y en unos breves minutos pues va a estar con nosotros. Obviamente las grandes personalidades como nuestro amigo, nuestro invitado, pues tienen sus ocupaciones y bueno, encantado de que nos vaya a acompañar en esta ocasión. Vamos a esperar unos minutitos más, pero antes quiero comentarte a todos los que se están conectando aquí a esta transmisión, explicarles un poco de qué se trata, porque han generado confusión y de pronto me preguntan y me dicen de qué se trata, cómo funciona, y esto lo hago precisamente para que ustedes también puedan compartirlo y puedan aclarar a las demás personas sobre de qué se trata este asunto. Este proyecto se llama Room 108 Sique Camacho. Es un proyecto que tiene la finalidad de hacer transmisiones en vivo e invitar a grandes ponentes del área de la psicología, del área de la salud mental, y que nos van a estar acompañando, nos van a regalar un poco de su tiempo valiosísimo, lo que nos van a aportar. En realidad, esto tiene como objetivo tocar diferentes áreas de la psicología, tomando en cuenta tu experiencia, tomando en cuenta todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de los años. Este proyecto surge o tiene principalmente como objetivo dar a conocer diferentes principios, diferentes áreas, diferentes ponentes que se encuentran inmersos dentro de las áreas de la psicología. La semana pasada tuvimos a la psicóloga Lisbeth García, que nos hizo el grandísimo favor de hablar sobre psicología forense, y fue una de las experiencias más gratas. Hubo mucha gente que se quedó con ganas de más, y bueno, pues como lo comentó la psicóloga en su momento, pues más adelante vamos a tener su presencia. Y bueno, como las grandes estrellas, apareció de repente nuestro invitado de honor, y déjame decirte que es mi padrino también de este programa del Room 108, Sique Camacho, nuestro queridísimo maestro, amigo, y tantas cosas que puedo decir de él, pero bueno, aquí lo tienen ustedes, el psicólogo Arturo Etienne. Arturo, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Emiliano? Pues aquí presentes.
Qué bueno que nos estés acompañando. La verdad estaba hablando maravillas de ti, ¿eh? Maravillas Gracias, de ti. Y gracias. realmente es un honor para mí. Comentaba que tuve la fortuna de haber estado como alumno tuyo en la universidad. Me diste clases, fuiste mi director, me regresaste 3 veces la tesis, ¿sí? Y esas experiencias me han marcado a lo largo de mi vida, pero me dieron también una visión de lo importante que es que cuando se hacen las cosas se deben de hacer bien, y para eso se requiere de una gran formación, de una gran preparación, y tú me diste eso, y te agradezco infinitamente que hoy nos estés acompañando en este room, desde tu room allá en Querétaro. ¿Estás en Querétaro? Estoy en Querétaro, sí, aquí vivo, desde hace, ¿qué? 17 años. 17 años. Mira, te gané un año porque yo estuve como 18 ya por Hidalgo. Ok, Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. ahí Arturo, vamos. eh, quisiera, para que la gente que no te conoce, que nos hablaras primero un poquito de ti, de tu trayectoria, de lo que has hecho, Ujú. y luego entramos directamente, ¿qué te parece?, al tema del cual nos vas a presentar el día de hoy. ¿Cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este, estudié psicología en la Universidad del Noreste, fui de la generación 75-80, ajá, y después de que, salí de psicología, en aquel tiempo había 3 acentuaciones: laboral, clínica y educativa. A mí me gustaba la clínica, pero los maestros de aquel entonces eran unos hijos de la chingada, así en pocas palabras. Peor que yo para acabar pronto como maestro, calcúlate. Ya me Entonces, imagino. no, bueno, eran personas muy capaces, muy exigentes, pero teníamos el problemón de que estaba el modelo conductista y luego el modelo psicodinámico, y entonces eh, había antagonismo entre los maestros, y los alumnos quedábamos en medio. Entonces, si nos inclinábamos hacia un lado, los del otro lado, pues nos fregaban, ¿no? Y bueno, dije, no, yo no me voy a meter en ese tipo de situaciones, y agarré el área educativa. Entonces, como todos los psicólogos de aquel tiempo, yo salgo en el 80 y pues a trabajar porque no soy rico heredero, y la base laboral de muchos psicólogos fue la docencia. Entonces, como muchos psicólogos, pues me fui a dar clases. Y yo estoy muy contento de decir que agarré mis muletitas, porque uso muletas, y me fui a presentar a la Normal del Sur de Tamaulipas. Con toda la ingenuidad y toda la arrogancia que te puedas imaginar, dije, no, pues yo voy a pedir clases, y que me sueltan 3 clases. Y entonces ahí me empiezo a foguear con otro tipo de alumnos que no son psicólogos, y yo con una estructura bastante rígida, pues de acá, de psicología. Y entonces empiezo a dar clases y a vivir la vida real, ¿no? O sea, en el sentido de que eran maestros que venían de todas partes de la República, gente que me doblaba la edad. Yo entré a dar clases allá a los 25 años. Imagínate tú, era un pendejete. Entonces, ahí fue mi gran, ¿cómo te puedo explicar? Mi primera formación laboral como docente, y me di cuenta de que yo estaba dando clases, pero no sabía nada de didáctica, porque en lo que me dieron en la acentuación de psicología educativa, pues sí tenía algo que ver, pero no me enseñaron a dar clases. Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues sucede que de ahí me pasé a una maestría en ciencias de la educación gracias a una beca de CONACYT, y después de eso, pues regreso otra vez a la uni a trabajar, y ahí fue cuando me conoces, justamente. Entonces, trabajo 14 años en la Universidad del Noreste, trabajé en el IES, trabajé también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya a nivel de maestría, que fue una experiencia extraordinaria. Y pues nada,
que en el 2002 me ofrecen venirme a Querétaro a coordinar un instituto de posgrado chiquito, particular, y coordino 13 años los posgrados de ahí. En esa época, en esos 13 años, yo hago el diseño curricular de 2 maestrías. Yo ya tenía la maestría en Ciencias de la Educación y bueno, eso fue la base para mí para trabajar acá. Y en el inter de todo esto, o sea, entre que todavía estaba en la UNE y me vengo a Querétaro, pues hice 2 formaciones en terapia gestal, una con gente de Monterrey y otra con gente de México. Y aprendí pues 2 estilos muy diferentes de trabajo, y ahí es donde yo empiezo a ejercer la clínica particular. Entonces, hace 3 años, la dueña del instituto decide venderlo, se lo vende a la Universidad Marista, trabajo con los maristas 2 años, y después de eso digo, pues ya, mejor me vuelvo freelance a ver qué me depara la vida. Entre esto y entre que el otro, pues escribí un libro de trabajo de sueños, porque los sueños son un tema muy importante para mí, y sobre todo en la terapia, y tengo aproximadamente 30 años de trabajar sueños. Entonces, calcúlate, no es que sea muy bueno, pero estoy muy viejo y muy correteado en esto, ¿no? Entonces, publiqué el libro, se agotó, lo publiqué en México, lo publiqué en Argentina, y ahorita está a disposición en librerías virtuales como Amazon, como Kobo, como Gandhi. Entonces, esto es así como a grosso modo lo que he hecho. Digo, he estudiado otras cosas en el transcurso, pero no quiero ahondar mucho en eso. Vamos, sí ha sido un camino, creo que atípico, como le pasa a muchos profesionistas, en donde cuando me salí de la universidad dije, qué barbaridad. O sea, yo quería estudiar en mis años mozos administración de empresas, y alguien me habló de psicología y me gustó. Y a la mera hora opté por psicología y no estudié administración de empresas. Lo más curioso del asunto es que durante todo este tiempo, la mayor parte, me dediqué a administrar instituciones educativas. Entonces, bueno, ya ahorita trabajo de manera independiente, doy cursos, doy diplomados, y bueno, pues doy también conferencias como la que tú me invitas a dar. Muy bien, fíjate que cuando me dijiste, te voy a mandar mi currículum y ahí saca lo que tú quieras, lo que se pueda mostrar, me dijiste, era así como un resumen, pero en mi mente lo empecé a leer y vi toda la formación de tantos años y dije, no, ¿de dónde? O sea, realmente hay mucha formación, hay mucha preparación, y sobre todo hay una gran experiencia de vida, ¿no? A lo largo de todo el entrenamiento que has tenido, y que precisamente esa es la parte que queremos de alguna forma adentrarnos, Arturo, ¿no? Que a través de toda tu experiencia, a través de toda tu formación, pues nos puedas ilustrar a las nuevas generaciones, a los que se están formando, a los que ya están formados, a los que vamos iniciando un proceso, ¿sí? Sí, claro. Y bueno, pues de ahí básicamente pues el tema que muy gentilmente hoy nos vas a abordar. Sí, gracias. Pues mira, yo escribí esto bajo una premisa. A mí, hace 40 años, si me hubieran hablado de esto, creo que me habría ayudado mucho, según yo. ¿Me explico? Porque uno se mete a estudiar la carrera, la que sea. A los 18 años te metes a estudiar una carrera y no sabes ni qué rumbo vas a tomar. Ni siquiera entiendes bien de qué se trata la carrera, y lo peor de todo es que muchas veces egresas y sigues sin entender bien de qué se trata. Entonces, pues yo titulé esta plática como Los retos del psicólogo en el siglo XXI,
entendiendo que es una óptica de un hombre de 63 años. Digo, porque obviamente los psicólogos jóvenes tienen a lo mejor otras ópticas, ¿no? Esta es como compartir mi visión de 40 años de psicología, ¿no? Entonces, yo lo primero de lo que les quisiera platicar es que casi siempre cuando hablamos de formación profesional, estamos hablando como de un extenso currículo, muchas materias, aprobar las materias, algunas prácticas y todo esto, ¿no? Entonces esto es como la educación convencional. A mí me parece, en este punto de la vida, que antes de proponer materias y de hacer el perfil, entre comillas, del psicólogo y de definir las áreas de intervención, a mí me parece que hay que definir como 5 cosas básicas que son válidas para todas las profesiones, pero sobre todo, y hago hincapié en eso, para los psicólogos. Entonces, para mí hay 5 ejes de formación que hay que detenernos. Y eso obviamente yo lo planteo en 5, ¿verdad? Los psicólogos que me escuchen a lo mejor tienen 3 o 10 o 20. Pero creo que algo por lo que las instituciones educativas que ofrecen carreras de psicología deben de luchar es porque el egresado sea una persona coherente. Y cuando les digo coherente, es que lo que dice, piensa y hace esté alineado. Esto no se logra fácilmente. Esto no lo cubre un currículo. Esto es una forma de enseñanza que te ayude a que seas una persona unificada. Porque la coherencia es eso. O sea, que aun cuando somos susceptibles de disociarnos y de dividirnos y de ser incongruentes, ok, nadie se escapa de eso, pero hay que poner la coherencia como un elemento fundamental de intervención en la vida de los otros. Aunque sea psicólogo clínico, educativo, laboral o social, me parece que la coherencia es fundamental, porque la coherencia no solamente te hace sentir más seguro, no te estás convirtiendo en cosas que no eres, simplemente estás alineando lo que piensas con lo que sientes y haces. Y entonces, un profesionista coherente es un profesionista que genera confianza. Así de simple. Entonces, ese sería como un eje para mí muy importante. Ojo, y no lo planteo para instituciones, lo planteo aquí y ahora para todos los que todavía seguimos en esto llamado psicología y similares. Porque si no lo tuvimos, pues entonces hay que lograrlo, hay que talacharle para ser cada vez más coherentes. El segundo aspecto es la eficiencia. O sea, finalmente nos enseñan a resolver problemas. Convertirte en arquitecto, en administración de empresas, en administrador de empresas, en ingeniero civil o en psicólogo, en realidad el papelito se supone que te hace eficiente en la resolución de ciertos problemas. Entonces, un arquitecto debe de saber, cuando construye una casa, si el terreno es el adecuado, si está bofo o si es rocoso, y tomar en consideración todas estas cosas para que cuando construya la casa o el edificio, pues no se venga abajo con el primer norte, ¿no? Entonces, esto es la eficiencia. Y en el caso concreto de los psicólogos, pues se supone que nos forman para resolver asuntos humanos, asuntos de relación. Finalmente, si ejerces en la empresa, en la educación, en la clínica o en la comunidad, al final de cuentas estás trabajando con personas y personas que se relacionan entre sí. Entonces, ¿qué sucede cuando a veces uno sale de la carrera y tienes muchas teorías en la cabeza, tienes muchos eslogans,
tienes muchas formulitas y sales y te enfrentas a una realidad laboral que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y entonces hay todo, yo me friqué y creo que más de algunos se ha friqueado por eso. Es decir, me enseñaron que A, B, C y D. Y resulta de que en el trabajo donde estoy me piden E, F, G, J, K, L, M. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Pues lo tienes que aprender sobre la marcha. Porque al final de cuentas lo que te va a sostener es la eficiencia con que resuelvas los problemas. Y voy a poner un ejemplo de una amiga mía. Una amiga muy apreciada, que ella estudió en Iztacala la carrera de psicología. Cuando hablamos de Iztacala, en los años 70, bueno, era la catedral, o sea, bueno, casi vivía el Papa ahí, ¿no? Entonces, quien salía de Iztacala era un chingonazo, sabía todo lo conductual y además seguramente le iba a ir muy bien. Estaba a cargo de un grupo de investigadores bastante importantes, cabe decirlo. O sea, el programa de Iztacala fue novedoso, fue de avant-garde, en fin. Y entonces, bueno, pues esta estudia, hace la carrera y se viene a vivir a Tampico. Y entonces en su primer trabajo que consigue, le piden que aplique pruebas psicológicas. ¿Y qué creen? Que en Iztacala no se revisaba nada de pruebas psicológicas, menos proyectivas. Y entonces la mujer llega conmigo aterrada y me dice, ay Arturo, fíjate que me están pidiendo aplicar esto y esto y esto y esto y esto, y eran de orientación vocacional. Le digo, ¿pues que no los viste? No los vi, no entiendo nada de esto. Bueno, así como le pasó a ella, a mí también me pasó, y quizás hasta a ti, Emiliano, de que de repente en la institución donde vas a trabajar tienen idea de que tú vas a resolver problemas que ni por aquí te pasaban. Exacto. Ok, entonces sí tenemos que ser eficientes. Eficiencia significa que puedo resolver medianamente, por lo menos, los problemas que se supone que estudié para resolver. Y que si te fijas, tiene también que ver con coherencia. Van de la mano, de hecho. Van de la mano. Van de la mano. Ok. El tercer aspecto es el compromiso. Yo pensé mucho en cómo ponerle, o sea, había varias palabras que rondaban en mi cabeza y dije compromiso. ¿Y qué es para mí el compromiso? Es una mezcla entre curiosidad y conciencia de las implicaciones de mi ejercicio profesional. Fíjense, por una parte es curiosidad. Si yo soy psicólogo, debo interesarme por los asuntos humanos. Desde cualquier eje, desde cualquier corriente, vamos. Entonces, si hay curiosidad, hay un afán de saber más. Y si hay un afán de saber más y eres responsable, tienes que prever las implicaciones de tu intervención. Es decir, el compromiso para mí es la mancuerna entre la curiosidad y la responsabilidad y la conciencia de cómo vas a impactar a este individuo, a este grupo de alumnos, a esta familia, a esta pareja, a esta empresa. Vamos, tenemos un paquetote, no porque vengamos a resolver todo, porque ese es un mito. Los psicólogos hacemos lo que podemos con lo que hemos aprendido en determinados contextos y podemos ser eficientes en unos y en otros no. Pero a lo que me refiero, a que este compromiso tiene que quedar muy claro, no importa de qué corriente vengas. Y que con esa conciencia digas, ok, es que si, voy a poner un ejemplo, si yo estoy en una empresa en recursos humanos y una de las cosas que me piden es que haga selección de personal y resulta de que no tengo la más mínima puta idea de lo que es aplicar pruebas para esto, vamos, estamos en problemas. Y entonces o contratas a alguien que sí sepa o te pones a talachar y reconocer tu incapacidad.
Bueno, esto es el compromiso. Porque si tú haces una mala selección, la empresa puede entrar en graves problemas. Cuarto eje, la humildad. Mira, la carrera no nos ayuda para la humildad, porque sales creyendo que entiendes el comportamiento humano, que entiendes las pinches motivaciones, que con un programita, que con un cursito, que con una intervención vas a modificar el comportamiento de los otros y ya. Así. Oye, Arturo, perdona, pero y luego aparte también les venden esa idea de que son capaces, no voy a exagerar, hasta de leer la mente de las personas. Bueno, ahí ya vamos entrando en la mitología social. Si es psicólogo, tiene que estar sanito. Si es psicólogo, no debe enojarse. Si es psicólogo, debe de conocer a la persona a las primeras de cambio. Si es psicólogo, bueno, casi que. Pero esa es parte del. Eso que acabas de mencionar, justamente tiene que ver con lo que yo llamo las características de la época, y lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, bueno, la cuarta viene siendo la humildad. O sea, olvídate de que lo que aprendiste hace 10 años funciona ahorita. No, la vida se ha movido mucho. Las problemáticas han cambiado. Hay cosas que se mantienen, hay conocimientos que siguen sirviendo, pero cuando nos engolosinamos y decimos, no, es que yo estudio psicología y además hice una maestría y además puedo hacer esto y lo otro, ¿qué? Espérate, sí, nada más que la cosa cambia, la cosa va cambiando y entonces tenemos que ser como reconocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades, porque no podemos con todo. Y cuando no podemos con todo, hay que buscar ayuda o pasar la estafeta a quien sí sepa. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Me acaban de hablar hace 2 días, una señora muy preocupada, pues tiene una hija de 22 años con un problema de anorexia. Y yo le digo, a ver, señora, este tipo de problemas se tienen que tratar multidisciplinariamente. Tiene que consultar a un nutriólogo, tiene que consultar a un psiquiatra y tiene que intervenir también un terapeuta. No podemos tratar de resolver el asunto de la anorexia desde uno de los 3. Ni los 3 aislados, no. Como ocurre también con las adicciones. Una vez llegó un hombre de 40 años y me dijo, vengo a verte porque tengo un problema muy serio. Tengo 20 años de consumir coca. Y le digo yo, ¿y la quieres dejar? No, no la quiero dejar. Entonces, ni para qué vengas. ¿Estamos de acuerdo? Y además, como psicólogo, a ti, tú solito, no puedes hacer gran cosa en sesión individual por un adicto que tiene 20 años de consumir coca. Cuando se trabajan las adicciones, también se tienen que trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, esto es el asunto. Cuando hablo de humildad, es decir, pues mi competencia llega hasta aquí. Y si solamente puedo aplicar pruebas de orientación vocacional, qué bueno, no es tan mal. Se requiere que haya un buen orientador vocacional. La bronca es que cuando además, creo que como puedo ser buen orientador vocacional, puedo orientar bien también en la vida a otros. No, son cosas distintas. El quinto aspecto tiene que ver con el respeto. Y el respeto es, primero, que no tenemos derecho a asumir que somos mejores que nuestros consumidores. A veces hay pacientes que llegan y te dan lecciones de vida. Así de simple. Con toda la trayectoria y todo lo que seas, tienen más sentido común y más eficiencia que tú. Exacto. Entonces, uno tiene que respetar al paciente porque ante todo, primero es una persona. Y una persona que conoce mejor su vida que tú. Entonces, por una parte, el respeto hacia el consumidor de nuestros servicios. Y por otra, el respeto por los colegas que profesan otra corriente.
Si hay Ujú. algo que ha perjudicado a la psicología, es que se volvió un continente de naciones enemigas. Los conductistas le echaban a los psicoanalistas le echaban a los gestaltistas les echamos a los dos, los sistémicos nos ven de lejos y dicen están re locos. En fin, vamos. Creo que lo que menos ha ayudado al progreso de la psicología tiene que ver con esto, con el divisionismo, la separación y la falta de diálogo. Y esto nos lo han inyectado sin quererlo los maestros. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por el mismo proceso, no tenemos por qué culparlos. Pero yo que transité por el más absurdo de los conductistas, así, pasé por ahí que dices, no es posible, qué bueno que me recuperé, pero de todos modos reconozco que actualmente a la hora que me piden hacer una descripción, soy más apto para hacer la descripción gracias al conductismo. Nada más la Claro. descripción. Y nada más, la descripción es importante para los gestaltistas. Entonces, el respeto tiene que ver tanto con los colegas como con los usuarios. Es demasiada arrogancia, y ahí el respeto también se pega un poco con la humildad. Es demasiada arrogancia pensar que hay un único enfoque válido. No es cierto. Ajá. Entonces, creo que si abrimos las compuertas y empezamos a dialogar con personas, con colegas de otras corrientes, ampliamos nuestro marco de referencia. No importa que sigamos en el mismo, pero por lo menos nos damos cuenta de que hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces, para mí, estos son como 5 actitudes, porque si te fijas, no son habilidades ni conocimientos, son actitudes, que son las más difíciles de establecer. Porque la actitud, para poder aprenderla, tienes que tener un buen modelo. Así es. Ajá. Entonces, está del nabo, pero bueno. Hasta aquí no sé si me quieras hacer preguntas, si voy muy rápido, si no soy claro, dime. No, vamos bien. Antes pues quisiera decirte que hay gente que nos está observando en esta transmisión. Ajá. Nos hicieron el favor de conectarse. Quisiera pues mandan saludarte. Pues hay gente que tú conoces como la psicóloga Ana Norberta. Ana Norberta. Sí, cómo no. Aquí anda Esperanza Díaz. Perita Perón. Esperanza Díaz. Ella es Guzmán. Sí, pero yo le puse así, Perita Perón. Ah, ok, ese ya es un chiste local entonces. Es chiste local, ella va a entender perfectamente. Sí, ok. Luego la vamos a invitar y le voy a pedir que lo haga público y que aclare a qué se refiere. Exactamente, ¿por qué Perita Perón? Ajá. Ok, te mando saludos Licha también. ¡Ay, Licha! Bueno, Sí, qué barbaridad. Una de las alumnas más, junto con Perita también, que la recuerdo mucho, porque era muy aplicada, Alicia, pero además había un trío en ese grupo. Ella, Cinia y no me acuerdo cómo se llamaba la. Perlita. Y entonces eran niñas muy estudiosas, muy así como sacadas de catálogo. O sea, si pidiéramos alumnas estrella, nos mandan a las 3, ¿no? Y entonces en ese tiempo había un grupo, un trío que se llamaba Las Tropicosas, que eran la antítesis, ¿verdad? Y se dedicaban a cantar y con poca ropa. Entonces yo les puse Las Tropicosas. Y se me quedaban viendo, ¿y por qué nos dice así? Le digo, porque no tiene nada que ver con aquellas. Entonces, bueno, sí, qué gusto saber de eso y de acordarme de estas anécdotas que espero me hayan perdonado. Pues yo creo que si están aquí observándote y mandándote saludos, yo creo que ya lo superaron, ¿no? Sí. También, bueno, pues hay gente que te está conociendo. Son psicólogos, te comentaba, de allá de la Huasteca hidalguense, allá de Huejutla, y bueno, pues hay psicólogos que están por Tamazunchale, por Tempual, Tantoyuca y otros lugares, y hay gente que está allá por Pachuca, en fin, se mueven por todos lados, están en el ámbito de algunos en la docencia,
otros en lo clínico, pero bueno, ahí están. Está por aquí Rosalba, Sandra Elizabeth, y pues los saludo porque si no luego se enojan. Y yo, Judy Hernández, Rosalba Martínez, Daisy Guadalupe, en fin, pues gente que te está conociendo y sobre todo, déjame comentarte algo. Son personas que en su momento, cuando estaban en su época de estudiantes, evidentemente todo lo que tú acabas de mencionar, pues uno lo vivió. Claro. Uno experimenta este tipo de sensaciones y quisiera ponerme en el lugar de ellos y ponerme también cuando yo era estudiante. Tú mencionabas la parte de la coherencia, la eficiencia, el compromiso, la humildad, el respeto, ¿no? De alguna forma. ¿Qué pasa si de alguna forma en esta búsqueda de identidad como psicólogos, claro, y a lo mejor está mal definido en el proceso de formación, y entonces yo me aferro de una corriente y digo, de aquí soy y de aquí me quiero sostener, y entonces invalido lo que otras corrientes me pueden aportar? ¿Tendrá acaso que ver con que yo quiera tener una identidad y Las creencias nos dan seguridad y nos permiten tomar decisiones. Entonces, por darte una idea, si tú te encuentras con un psicólogo de X formación que les dice a los alumnos, es que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Por supuesto que en calidad de alumno, si te lo repiten varias veces y además el maestro, dijéramos que tiene carisma, terminas por introyectar esas creencias y esas creencias te sostienen. O sea, yo pasé por una etapa de conductismo aberrante en donde me burlaba de todo y todo lo explicaba a través de los condicionamientos. Y vamos, es un proceso natural. Si me hubieran metido a una escuela con orientación psicoanalítica, hubiera pasado lo mismo. Vamos, hay inherentemente y quizás sin quererlo, un proceso de adoctrinamiento que se da porque los seres humanos no podemos andar por la vida sin un sistema de creencias. Entonces, en el momento en que ya parece que encontré la teoría o el enfoque que me explica los asuntos humanos, mis broncas, pues por supuesto que me voy a aferrar. Y siendo coherente con esto, quiero contarte cómo es que yo pasé del conductismo a otras secciones. Cuando yo voy a tomar la maestría en Ciencias de la Educación, me abrió un panorama enorme porque resulta de que la psicología era una de las disciplinas que participaban en la educación, pero estaba la filosofía de la educación, la sociología de la educación, ¿cómo se llama? Antropología de la educación. Estaba la investigación. O sea, de repente me di cuenta de que había, en lugar de una ventanita para ver el mundo, que había grandes portales a los que asomarse. Pero la gota que derramó el vaso es que yo tengo un problema físico que me trastorna bastante en el 85, y ahorita te lo puedo decir porque en ese tiempo ni siquiera lo tenía registrado, pero yo entro en un proceso depresivo. Entonces, pues, ¿qué haces si estás incapacitado? Pues vas y buscas tus libros para leerlos. Y entonces yo leía los libros de Ulrich, que eran todos los de la camada obligada de los conductistas, y los leía y no, vamos, llegó un momento en que en la tercera página no me interesaban, hasta que mi querida Leticia Martínez, que tú la conoces muy bien, me lleva un libro que se llama El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Y cuando yo leo ese libro, algo a nivel emocional me pasó. Es decir, con solo leer, empecé a entender cosas y a sentirme de otra manera. Empecé a descubrir que ese hombre hablaba de cosas que a mí me pasaban y que le pasaban a otras personas, y que hay un proceso de desarrollo.
creo que esta fue la gran variable que me hizo orientarme hacia otro lado. Y después de ahí comienza una búsqueda y empiezo a leer a Erich Fromm, que es un psicoanalista social, y luego descubro a la Gestalt, y ahí me fui como gorda en tobogán. Pero ¿qué crees? O sea, también me interesa lo sistémico. Sé que no puedo abarcar más de un enfoque. ¿Por qué? Porque cuando quieres abarcar varios enfoques, terminas siendo experto en nada. Tienes que decidir, y es una gran decisión. Una gran decisión. Pero a lo que me refiero es esto: a que yo no censuro que nos hagamos rígidos y que creamos a pie juntillas todo lo que dice un enfoque. No es por eso. Es bastante cabrón renunciar a un sistema de creencias. Y solamente renuncias a un sistema de creencias cuando viene una experiencia crítica que las truena, como fue en mi caso todos los libritos de conductismo que yo tenía. O sea, eso no me servía para yo estar mejor. Y entonces me quedé pensando, y a lo mejor tampoco todo eso sirve para que esté mejor el otro. De repente empecé a dudar, ¿no? Y sí, esto es un proceso natural. Aquí la cuestión es tomar conciencia que el mundo va cambiando, nosotros vamos cambiando, y lo que ayer pensábamos que era la solución, ahorita ya no lo es. Y ese es un principio de humildad, y también nos mete en incertidumbre. Ni modo, la vida es eso. Pues los procesos de adaptación que cada uno realiza, pues ahí va explícito mucho de lo que en tu desarrollo te ha dado, ¿no? Las experiencias que has tenido. Tú te adaptas a un proceso y entonces ahí muestras mucho de lo que a lo largo de los años, hablando directamente de la formación como psicólogos, la experiencia de vida, porque tú acabas de decir algo que la verdad a mí me llama mucho la atención cuando tú dices, pasé una experiencia, me jalé a los libros, pero después tuve ese contacto con una información, con un autor, que me empecé a adentrar en él, y entonces la visión se fue hacia otro camino. Y al estar descubriendo, ¿no? Y al estar descubriendo. Exactamente, porque además las creencias no se cambian si no es por una experiencia que truena tus creencias. Punto. Oye, Arturo, ¿podría hacerte una pregunta aprovechando la línea de la que vamos? Adelante. Sí, bueno, es que por aquí preguntan, primero me están reclamando porque no lo saludo, ¿okay? Entonces, Rosalba Martínez Guillén, un saludo, ya, no te enojes. Preguntan, dice, ¿tiene que ver nuestra personalidad con el enfoque que uno elige? Sí, totalmente. Totalmente. Y vamos, lo notas, por ejemplo, cuando se juntan, cuando ves grupos con diferentes corrientes, ves que pueden tener sus diferencias, pero hay rasgos de personalidad que son como constantes. Yo te puedo decir algo. Cuando yo encuentro a la Gestalt, que me fascinó, ¿y por qué me fascinó? Porque un cuate que venía de Guadalajara, que me metía a un taller por N mil coincidencias o condiciones, vivencialmente me permitió darme cuenta de cosas que yo no había visto en 6 meses en terapia orientada psicoanalíticamente. O sea, ¿para qué pasa? Bueno, pasa que yo soy de los seres que sí puedo echar mucho rollo teórico, pero al final de cuentas, la experiencia es lo que me lleva a aprender. Entonces, la Gestalt es tremendamente vivencial. Con estas características que yo tengo como estilo de aprendizaje, me encuentro con la Gestalt y digo, no, pues yo pertenezco aquí. Y ojo,
hay cosas del psicoanálisis que se me hacen extraordinariamente interesantes. Yo no soy detractor del psicoanálisis. Me caen gordos algunos psicoanalistas, sí, por pendejos. Pero el psicoanálisis merece otro lugar. Exacto. Entonces, sí nos pasa. Sí nos pasa. Y ojo, tenemos que tener cuidado del eclecticismo. Porque luego de repente hay almas ingenuas que dicen, ay, es que yo, según el paciente que me llega, aplico psicoanálisis o gestal o sistémico, y dices, a ver, espérame tantito. Si para ejercer el psicoanálisis requieres muchos años, y para ser sistémico también, y para ser gestaltista también, a ver cuántos años de formación te llevó, y cómo le haces para no entrar en contradicciones, porque tienen bases diferentes. ¿Sí? Entonces, claro que sí somos más proclives a ciertas corrientes en función de nuestros rasgos. La gente introvertida, generalmente introvertida, se puede anclar mejor al psicoanálisis, porque el psicoanálisis trata de explicar los asuntos humanos en función del funcionamiento interno, del funcionamiento mental. Entonces, esto es muy atractivo para los que son introvertidos, por ejemplo. ¿Y qué característica tendría entonces para alguien que le apasiona la gestal? ¿Tendría que ser más extrovertido? Mira, la gestal es una fauna diversa. Te digo, yo voy a los congresos, sí, cuando yo voy a los congresos de gestal, porque es una muestra representativa de la humanidad. Pero sí tenemos cosas muy marcadas. O sea, la experiencia es la base de todo. Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, la experiencia, la forma en que tú organizas tus significados va a ser determinante para tus decisiones. La forma en que organizas tus significados va a dar pie a lo que sientes, a lo que piensas y a lo que haces. Ese es el núcleo de nosotros. Entonces tenemos que estar atentos a lo que está experimentando la persona desde sus propios parámetros, no desde los nuestros. Y lo que nosotros hacemos es ampliar la conciencia de cómo le hace para generar esos significados y de para qué. Porque finalmente, cuando tú generas significado, tienes una dirección. Y a veces no estás muy consciente de cuál es esa dirección, de a dónde quieres llegar. Entonces, somos de cuerpo, de movimiento, de contacto, los gestaltistas. Si tú llegas a ir a un encuentro gestaltista, te va a fascinar. O sea, todo el mundo andamos en el desmadre aparentemente, ¿no? Y luego ya nos metemos en las áreas, en las salas de talleres, y si alguno que no sabe mucho de esto se asoma, dice, están loquísimos, porque tenemos como otro código, lo mismo los psicoanalistas, lo mismo los sistémicos, ¿sí? Son códigos diferentes y no necesariamente malos, erróneos. Inclusive hasta la experiencia que uno mismo tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que entré a un taller de gestal y pues me movieron ahí mis cositas, y entonces pues ya ahí me sale una lágrima, y yo la jalaba hacia adentro y ahí estaba, y dice el instructor, a ver, ¿te sientes mal? Pues te sientes mal, sí. ¿Hay alguien de esta sala que quisiera pues acercarse o darle un abrazo? Y eran 60 personas. ¿Sabes lo que significó para mí que 60 personas tuvieran contacto con una persona que trata siempre de evitar? Entonces también esa parte de la experiencia que también te dice, a lo mejor por ahí, en mi caso, ¿no? Por ahí no voy. Yo creo que también vale la pena como lo que tú vives, lo que tú experimentas, tanto te lleva hacia un lado, pero también te da la pauta para decir, por ahí no me meto. Por ahí no. Ahora yo te voy a decir una cosa. Y no quiero criticar a la persona que hizo eso. Simple y sencillamente, si yo hubiera estado en ese taller, yo no te llevo a tanta exposición. Gracias, Arturo, lo sé. Ajá, y no te llevo a tanta exposición porque tenemos que observar mucho a la persona con la que estamos trabajando en grupo.
Entonces, si tú la sobreexpones, acentúas más su introversión, acentúas más su vergüenza y sus miedos. Entonces, yo me hubiera acercado a ti, me hubiera sentado al lado y te hubiera dicho, ¿cómo estás ahorita? Nada más. ¿Sí? Porque si denle un abrazo, espérate, estás luchando para que no se te salga la lágrima y el otro te manda al calabozo. Pues no. Imagínate, hasta hicieron filita, porque sí, bueno, claro. Y pues yo todo aterrado, imagínate, recibiendo abrazos por todos lados, y se pone difícil. Se pone intenso, sí. Yo te voy a decir una cosa, he visto a personas sumamente retraídas, con facilitadores gestaltistas hábiles, competentes, que realmente florecen, o sea, se abren y descubren otro mundo. Y estas son las cosas que a veces parecen mágicas, pero no es magia. Entre más pasa el tiempo, me doy cuenta de que lo importante no es el enfoque psicológico, sino el cuidado de la relación. Tienes allí a un ser humano vulnerable. Tienes que cuidarlo en cierto sentido, porque la exposición a veces es contraproducente. Yo llegué a ver a una terapeuta, entre comillas, decirle a una persona que le pegara a un cojín para que sacara la rabia con su esposo. Eso se hacía hace 50 años y no era muy efectivo. Eso no se hace, no se debe hacer. Entonces, también hay que ver que los enfoques van evolucionando. Los sistémicos ahorita están en otro lado muy diferente a cuando yo los leí. La Gestalt, bueno, me ha hecho pasar por 3 revoluciones. Y en el caso de los psicoanalistas, ahorita hay un tipo de psicoanálisis relacional que se parece tanto a lo que hacemos los gestaltistas, que dices, vaya, mira nada más. Entonces, me parece que hay una tendencia más o menos a irnos confabulando, hasta los cognitivo-conductuales. Ya ahorita no están como estaban hace 40 años. Ya están en otro nivel, ya incorporaron otros elementos. Esa es la importancia también de ver cómo los movimientos, los enfoques también evolucionan. Y es bueno percibir esto, Arturo, porque si hay instituciones donde forman psicólogos, pero los están entrenando, los están formando con esas premisas de hace 40 años, y el mismo maestro genera o va llevando a que eso se quede ahí, no les da la visión para integrar cómo se está manejando en la actualidad, ¿no? Y a veces queremos echarle la culpa al chavo, al alumno. Exactamente. Vamos, la rigidez es el principio de la muerte. Los muertos se ponen rígidos. Y esta es una metáfora que extiendo. Cuando te aferras desesperadamente a una forma de pensar y no te atreves a ver otras posibilidades, nada más por curiosidad, es el principio de la muerte intelectual. Tenemos que ir actualizando nuestros esquemas, nuestras formas de intervenir. Al menos yo hablo por mí. Yo creo que cuando yo tuve la primera formación en Gestalt, pues abrí mi consultorio y yo hacía todo lo que me habían enseñado ahí, que en carne propia fue muy bueno. Sí, pero yo lo hacía en el consultorio y el paciente no volvía. Y todavía me decía, ¿y por qué no habrá vuelto? Hasta que de repente tomo un entrenamiento en Rogers, en terapia centrada en la persona, y me doy cuenta de que era un animal. Yo era un animal. O sea, llegaba la persona y órale, a gestaltazos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que me di cuenta de que no, primero tenía que establecer una relación, un ambiente donde la persona se sintiera cómoda para contarme su vida de entrada y luego ir haciendo cosas. Entonces,
si yo no me hubiera encontrado con Reyes y no hubiera tenido ese entrenamiento, créeme que no sería terapeuta. Sí, claro, pero fíjate que también lo que tú dices nos genera muchas reflexiones, porque ¿qué pasa con los jóvenes que en la actualidad lo ven todo muy acelerado, que tienen poca tolerancia a la frustración, que quieren obtener ganancias ya inmediatas? Entonces yo termino la licenciatura, ya pongo mi consultorio, a mí me dijeron que puedo hacer esto, pero no ven la otra parte, lo que tú estás señalando muy puntual, porque en esta experiencia de vida y vas adquiriendo tanto conocimientos y vas formando, pues te va dando esas pautas para también saber manejar lo que sucede. Sí. De alguna manera, y si te formaron creyendo que puedes hacer esto y más, pues la bronca se va a ver después, ¿no? Tanto con el profesional como los resultados que no está teniendo con el paciente. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa. Los psicólogos ahorita, los muchachos veinteañeros de 25 años que acaban de salir de la carrera, ellos son resultado de una época que tiene características muy, muy especiales y que nos afectan a todos. Sea psicólogo o no sea psicólogo. Primero, en el caso concreto de la psicología hay una oferta desmedida de servicios psicológicos. Y entonces, ahora casi cualquiera es terapeuta. Y por ejemplo, está el terapeuta cognitivo-conductual, está el sistémico, está el psicoanalista, y hay que ver qué tipo de psicoanálisis, está el hipnólogo, el psicoterapeuta que hace hipnosis, luego está algo que se llama coacher, que parece que es como terapia, pero no es terapia, pero cobra más, y pagó la nota por la certificación. Está el constelador, defiendo la constelación, pero está el constelador, está el chamán, está... Bueno, Walter Mercado ya se murió, ¿verdad? Pero estaba también en la fila de la competencia. O sea, de repente la época es diversa y todo mezclado. Entonces, de repente una persona da masajes, hace reiki y da terapia, aromaterapia. Y la gente le va muy bien. Ese es el problema. Sí, con 3 cosas, y además lo más probable es que ni haya estudiado psicología, hace 3 cositas y el cliente se va fascinado. ¿Y sabes por qué se va fascinado? No, échale. Pues la sencilla, oye, te dan masaje, te ponen aromitas, te ponen una musiquita. ¿Sí me explico? O sea, te genera un ambiente de paz. ¿Cómo chingados no te vas a quedar ahí engrido, como dice el ranchero? Claro que te quedas ahí. Esta misma persona va desesperada con un psicoanalista ortodoxo que la tumba en el diván y póngase a hablar. Y aparte me pongo ahí del lado de la cabecera y no me ves. Aparte. Entonces, digo, estoy poniendo ejemplos extraños, ¿no? De mucho contraste. Pero a lo que me refiero es a que hay mucha oferta, el público no sabe qué hacer, no sabe cómo elegir. Es más, confunde lo que es psicólogo con psiquiatra en un momento dado. Es más, sabe que eres psicólogo, pero no sabe que hay psicólogos especializados. Entonces, si eres educativo, quieres que atienda a tu hija, a la hija que está loca. Espérese, no soy clínico. Entonces, hay un problema de diversidad extraordinaria. Y también de confusión para el público y hasta para los mismos profesionistas. Eso es un problema muy serio y es parte de la época, la posmodernidad. La posmodernidad también, digo, no solamente tienes una extensa oferta que confunde tanto a los
psicólogos como a los clientes, sino que además no hay criterios claros para determinar cuál es el enfoque que mejor me acomoda. Porque ya estamos en ese punto. Ya no vamos a preguntar cuál es el mejor enfoque, no. ¿Cuál es el que te acomoda a ti con tu problemática? Y dentro del enfoque vamos a ver cuál tiene, qué terapeuta o qué X, ¿verdad? Tiene la suficiente experiencia para tratar con asuntos como estos. De repente, cuando mis queridos compañeros de generación salían y abrían su consultorio allá por los años, ¿qué te gusta? 77, 78. Bueno, había un cartel fascinante. Se atienden problemas de enuresis, encoprexia, sexuales, terapia de pareja, homosexualidad. O sea, tenía ahí como 17 especialidades puestas en un cartel. Pocos fueron los que sobrevivieron. ¿Estamos? Entonces, sí tenemos esta diversidad, esta confusión, la falta de criterios. Tenemos generaciones educadas en el rápido y fácil, como la fast food. Es decir, tú llegas a, no sé, a Burger King, te metes el coche, te preguntan qué quieres, a los 3-4 minutos pasas a la siguiente ventanilla, pagas y te dan tu paquete. Este estilo de hacer las cosas, junto con los aparatitos como que son maravillosos y salvan vidas, ¿verdad? En donde todo es rapidito, o sea, yo en 5 minutos puedo resolver no sabes cuántos problemas. Pero, ¿qué pasa cuando los niños son educados en el rápido y fácil? Piensan que la vida es así siempre. Entonces hemos perdido tolerancia a la frustración. Hemos perdido capacidad de voluntad. Hemos perdido la virtud de disfrutar, de hacer las cosas despacio, sin tanta carrera. Hemos perdido la capacidad de estar en silencio a solas. ¿Sí te das cuenta? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los papás, por comodinos, agarraron al niño para que jugara con esto, que no es un juguete, o una tablet, o la computadora, y se deshicieron del asunto. Entonces, imagínate lo que es tener 3,000 seguidores en Facebook que todo lo cuentan y que publicas y que responden, y tus papás en la pendeja que ni te hacen caso. ¿Por qué vas a optar? ¿Sí te das cuenta? Entonces es una época muy diferente a la que yo viví, pero que me toca especialmente porque llegan gentes de 40 años que se quedan hasta las 4 o 5 de la mañana jugando videojuegos y no tienen relaciones sexuales con la esposa porque es más importante en los videojuegos, ¿me explico? Y las esposas están encabritadas. Y la gran pregunta es, bueno, pero es que el hombre trabaja, sí trabaja, y entonces se levanta con muchas dificultades a las 7 de la mañana, se va a trabajar, regresa exhausto, medio cena, medio platica, le hace un cariño al niño y se mete a su mundo, a los videojuegos. Esta es la generación de los cuarentones. Y no saben por qué la esposa está tan enojada. Y no sabe por qué los hijos reprueban. No sabe por qué a cada rato lo mandan llamar. Está harto de la vida, porque él sí trabaja. Dices, a ver, papá, trabaja, pero le echas 5 horas de tu descanso jugando videojuegos. No estoy en contra de los videojuegos, que quede claro. Estoy en contra de cómo algo recreativo se convierte en algo esencial para que tú puedas soportar la vida. Ese es el problema. Exacto. Sí.
Y en la búsqueda de los profesionales para la intervención, pues también quieres que así seas atendido. Claro. Rápido y fácil. Dígame en sí. cuántas sesiones, quiero ver estos cambios, ya. Y entonces el psicólogo muchas veces, por tener a ese paciente al lado, le dice, no hombre, mira, yo en 5, 10 vas a ver cambios y la realidad es que los procesos implican mucho más que eso, ¿no? Claro, mira, yo estuve en un panel con un sistémico, un cognitivo conductual, y escuché con mis orejas como el cognitivo conductual dijo: todos los cognitivos conductuales sabemos cuál es el procedimiento para terminar con la depresión, y en 12 sesiones se resuelve el problema. Cabrón. Ojo, no dudo que los 12 pasos sean importantes. No dudo que mucha gente en 12 pasos pudiera manejar mejor su depresión. Lo que dudo es si todas las personas pueden pasar por esos 12 pasos y tener los mismos resultados, entendiendo que hay diversos tipos de depresión. ¿Ok? Yo he tenido que decirles a 2, 3 pacientes que se vayan con un cognitivo conductual, porque llegan, se aplastan y me dicen, mire, yo no tengo mucho dinero, no le puedo estar pagando, así que quiero sacar de esta la gran parte de la solución. Y le digo, ¿sabes una cosa? Te equivocaste de enfoque, mejor ve con el cognitivo conductual, porque él dice que sí puede. Yo no puedo, desde lo que yo sé no puedo. Y aplicas los principios que habías mencionado. Sí. ¿No? Ahí lo estás aplicando. Entonces, llegan incluso muy desesperados, porque además, y desesperados y confundidos. En algún momento he recibido gente de 25 años que trae un historial de drogas impactante desde los 13. Que ya cuando cumplió 21 años, 22, ya fue dada de alta después de estar en clínicas y todo eso. Ojo, y aparte psicólogos, por si fuera poco. Y no es por estar diciendo, vamos, no es por criticar, al contrario, es por decir, la época es diferente. En mis tiempos, cuando éramos jóvenes, el gran pecado era la marihuana. Ahora las madres rezan porque sus hijos fumen marihuana y no se metan la cocaína, ¿cómo se llama? El cristal, el crack, o sea, exactamente, que les hace puré el cerebro. Vamos, la juventud, la gente incluso ya de 40 años, ya empieza a llegar no solamente con broncas emocionales que todos tenemos, sino más bien con residuos de ingestas de alcohol, de drogas, de drogas mayores, y bueno, no sé si por acá hayan escuchado hablar de la ayahuasca. Yo no. Bueno, la ayahuasca es una planta de Sudamérica. Me parece que creo que son los indígenas de lo que es la selva peruano-brasileña. Y es una planta que se utiliza como parte de sus rituales de ampliación de conciencia, algo parecido al peyote aquí en México. Entonces, la ayahuasca de repente pues pareció ser la planta de la iluminación. Y entonces te hundías en la ayahuasca, era una droga, y vivías cosas y comprendías muchas y todo eso. Y bueno, esto hace 20 años era ¿qué te gusta? No, hace 15 años. Era el hit para él. Yo conocí por lo menos a 3 o 4 personas que la consumían y cada vez las veía peor. Cada vez. Entonces,
en ese afán de encontrar la fórmula mágica que resuelva mi vida, son capaces de tragarse lo que quieran que el otro les haya prometido que los va a ayudar. El desarrollo humano es lento. Muy claro. Oye, Arturo, y entonces, ¿qué propones tú con ya todo este camino recorrido? ¿Qué propones tanto para la gente que se está formando, inclusive si le pegamos a las instituciones y que pongan atención en esta parte de los procesos de formación? Porque me queda claro que hay universidades que, bueno, buscan o dan los elementos para que facilitar un poco el proceso del estudiante, pero hay otras que pues se quedan cortas, y esa es una realidad y hay que mencionarlo como tal. Mira, yo creo que uno de los principios que deberían considerar las escuelas que abren psicología es que el psicólogo se hace psicólogo tratando gente, y que la práctica supervisada tiene que empezar desde primero o segundo semestre. Una práctica tan sencilla como, a ver, ve con esta persona y aplícale un cuestionario biográfico de vida, nada más. Desde cómo llegar, cómo sentar, cómo abrir, cómo inspirar confianza. O sea, es una práctica muy sencilla, pero que te va dando las bases para lo que posteriormente va a ser tu ejercicio profesional. Y no estoy refiriéndome solamente a terapia, estoy refiriéndome a cualquier interacción, más bien a cualquier intervención en seres humanos. ¿Cómo es posible que nosotros que fuimos educados con ratas, 5 laboratorios de ratas y 1 de personas, y en el laboratorio de personas te pedían que fueras al hospital psiquiátrico y registraras lo que veías? No había interacción. Y resulta de que sales de la carrera lleno de teorías, sin proceso personal y con muy poca práctica. Pues ¿cómo chingados vas a resolver los problemas? Claro. Entonces, creo que lo primero es que los currículos deberían de considerar seriamente una práctica continua con seres humanos, progresiva, en función de lo que vayan aprendiendo. Tiene que haber la capacidad para desarrollo de proyectos comunitarios. O sea, todavía estamos en los paradigmas muy individualistas, y finalmente, conforme avanza la vida, el mundo nos dice que estamos interrelacionados, que lo que a uno le afecta, en otro retumba. Lo estamos viendo con la pandemia, lo estamos viendo en Estados Unidos. El pinche virus vino de China, ok, ya, pero fíjense lo que un bicho puede lograr con una civilización, no con los seres humanos, con una civilización. Entonces, tenemos que enseñar a los psicólogos a tener una mirada contextual, no de mirilla, no de ver la vida así por un... No, o sea, yo estoy aquí con este grupo, con estas personas, con esta familia, con esta pareja, con estos alumnos, y entre todos se está generando una dinámica. Hay que entenderla y hay que ir detectando las problemáticas y desarrollando proyectos de intervención para que esto funcione de otra manera. No para corregir, para que funcione de otra manera. Entonces yo creo que esta segunda mirada sería fantástico que la tuvieran. Los mejores métodos didácticos son aquellos basados en el diálogo, en el trabajo en equipo, en la resolución de problemas y en el análisis crítico. ¿Sí? Esto se ha dicho desde hace 60 años. Fíjense, tenemos muchas décadas de que esto está comprobado, pero por intereses monetarios,
y por dificultades prácticas, las escuelas de psicología siguen con los mismos planes de estudio bombos, añejos, anacrónicos. ¿Por qué? Porque no van a encontrar fácilmente maestros, porque hacer supervisión desde segundo, quien la va a hacer es pagarle más a los maestros, ¿sí te das cuenta? Que son problemas de índole administrativo, de índole político. Entonces, y esto afecta no solamente a la psicología, sino a otras carreras, pero en el caso concreto es ese. Mira, yo he estado en tratos con personas que tienen universidades y quieren abrir universidades. Y entonces lo primero que me dicen es, mire, ya decidimos que vamos a abrir psicología, administración de empresas, licenciatura en derecho y ¿cuál es la otra? No me acuerdo. Pero eran psicología, derecho y administración de empresas, son las de batalla. ¿Y sabes por qué son las de batalla? Porque no requieren laboratorios. Porque no hay inversión. Porque es aparentemente una carrera que enseñas con el pizarrón, con los estos medios audiovisuales, no sales del salón de clases. Ajá. Y justamente lo que necesitamos es que los alumnos salgan del salón de clases y se enteren de cómo está el puto mundo. Exactamente, sí, tienes mucha razón. ¿Sí me explico? Cuando tú fuiste director, y te voy a decir algo, cuando tú fuiste director nos mandaste a la escuela, a centro de integración juvenil. Sí. No teníamos ni la más remota idea a qué íbamos, ¿eh? No sabíamos. Sí. En ese momento no teníamos conciencia. Sin embargo, si uno en el proceso entiende que de alguna forma eso te sirve de algo. A lo mejor en ese momento no tienes ni idea ni por dónde, ¿no? Pero te permite tener contacto con lo que pasa, con lo que está sucediendo. Y entonces eso te da, es más, y sabes una cosa, esto también te genera como estudiante un compromiso. Claro. Porque sientes que de alguna manera viste un tema, qué padre, qué chingón me siento, ¿verdad? Pero estás haciendo algo y te estás involucrando, estás interactuando. Si todo lo centralizas a una formación estructurada donde no te mueves, pues tú ya lo dijiste, si te quedas rígido, te mueres. Te mueres. Quisiera hacer un pequeño paréntesis, sí. Nada más para comentar lo que se relaciona, bueno, aquí mando saludos, José Martín Jiménez, Magdalena Guerrero. Magdalena Guerrero pregunta si hay alguna biografía que les pudieras recomendar, a lo mejor algo que les pudiera hacer ruido y de pronto guiarse, que les dé luz. No especificas como de qué tema, pero pues tú les puedes. Mira, Cuauhtémoc Sánchez, por favor. No, por favor. Oye, no. Y además, nunca he leído un puto libro de él. Y además, el tipo estaba en un diplomado donde yo participaba. Ajá. Y resulta, este es chisme, ¿verdad? Vil chisme. A mí me pagaban una determinada cantidad, no me pagaban mal. Pero cuando me enteré que el angelito ganaba 10 veces más, que como condiciones ponía que no hicieran preguntas. Él iba a llegar, iba a dar su clase, a inundar de sabiduría, y nadie le debía de preguntar nada porque seguramente no iba a saber cómo responder. Ajá. Y aparte le tenían que rentar 2 habitaciones en un hotel, no una, 2. Dices, ahora sí, o sea, me escribo unos pinches libritos ahí medios emocionales, ¿verdad? Me pongo mamón y ya me pagan lo mismo. Este es el problema. Confunden la arrogancia con la formación. No. Entre más estudias, te vuelves más humilde porque te das cuenta de que no entiendes muchas cosas. Las entiendes a medias. Exactamente. Sí. Otro comentario, dice Ana Norberta. Dice, definitivamente la práctica es importante y debe ser supervisada. Eso es elemental para la formación. ¿Sí? Uh-huh. Manda saludos Sarita Montalvo. Y tengo una que se relaciona mucho con lo que decías hace un momento.
Bueno, aprovecho, saludos para Víctor, Rosalba, Rosy Hernández, que nos están viendo, que se están aquí compartiendo con nosotros, pero déjame te busco algo que alguien comentó que se relaciona mucho. Lo que pasa es como me llegan a otro celular y entonces pues, que me bueno, no lo encuentro, ahorita lo voy a encontrar y te voy a comentar algo que alguien puso que se relaciona mucho sobre cómo las miradas se relacionan hacia un punto y finalmente los modelos tienen esto, ¿no? Quizás desde diferente interpretación, desde diferente análisis, pero estamos observando el comportamiento, estamos observando la interacción y a lo mejor interpretamos diferente, pero la línea es la misma, ¿no? Al final de cuentas, los psicólogos vamos a tratar con asuntos humanos, desde la óptica que veas. Entonces, para ello, primero tienes que tratar tus asuntos, por lo menos tenerlos claros. No resueltos, pero sí claros. ¿Qué opinas de esto? Porque hay mucha controversia en ese sentido. ¿El psicólogo debe ir a terapia o no? Sí. Ese es el controversia. ¿Tú por supuesto que sí. Y después de ver todas las deficiencias con las que salimos, claro que sí. Vamos, es una cuestión de lo que decía yo ahora, de compromiso. ¿Cómo puedo atreverme a afectar a otro ser humano si yo no tengo en orden, entre comillas, mi casa? Y no me vas a decir, el gremio es diverso y uno que otro anda bastante perdido en la vida y ejerciendo. Entonces, yo sí creo que los psicólogos deben de tomar terapia. ¿Por qué? Porque es por compromiso. Ajá, no se trata de que estén locos, ¿no? Porque algunos dicen, es que yo estoy bien por algo, estudié psicología. No, a ver. No. Hay que revisar el desván y los varios sótanos que tienes en tu vida biográfica, en tu biografía. Eso es, hay que indagar, porque cada vez que trates con un ser humano en la empresa, en una comunidad, en una escuela o en terapia, los asuntos de él te van a afectar. Y por lo menos distinguir qué sí es mío y qué es del otro. Ya encontré lo que te quería decir. Lo que pasa es que mi staff de volada en chinga, me buscaron y ya me mandaron. O sea, están en todo. Dice Daisy Guadalupe Hernández, dice, quizás sean muchas miradas, pero todas apuntan hacia el mismo lugar. Da una referencia aquí de Jackie Andrés Martínez. Yo siento que de alguna manera pues nos relaciona, sobre todo en el gremio de psicólogos, porque por ejemplo, como te decía, aquí estamos en este grupo puros psicólogos, y esto que tú les estás dando abre precisamente esta visión de lo que debemos de hacer en todo proceso de formación. Claro. Lo importante que es, ¿sí? O sea, no es que lo diga fulano o de pronto en clase alguien te lo está ahí explicando, pero tenemos que haber algo que nos una y nos permite entonces tener esta parte de ver las cosas de manera más integral, y sobre todo saber que es una responsabilidad del psicólogo en este proceso ser coherente, ser humilde, respetar a los demás, respetar al colega y trabajar lo tuyo, ¿no? Pues sí, digo, vamos, ¿quién no sale con raspones en la infancia? Y no porque tengamos malos padres, ¿no? Pero vamos, hay incidentes que nos marcan, y gracias a todas esas cosas es que podemos brindar mayor comprensión al otro que tenemos enfrente. Oye, Arturo, bueno, pues la vez que el tiempo en televisión es caro. Bueno, aquí el que me ordena es mi productor. Él me dice, vamos bien, tiempo. Yo, como les digo, le decía a Liz la semana pasada,
si fuera mala noche, no estuviéramos hasta las 4 de la mañana, ¿no? Bueno. Y platicando contigo, nos llevamos todo el día. Pero bueno, tus propuestas para ir generando dentro de un proceso de formación, ¿okay? Ya nos dijiste que sí necesitamos hacerlo hacia afuera, interactuar, sí, claro. que nos den esos recursos. ¿Crees que sería suficiente? Es decir, si les damos, por ejemplo, vamos a hablar, no voy a decir nombres, estas universidades que te facilitan esto, pero en la persona, en el estudiante, o inclusive ya el profesional que quiere estudiar un posgrado, y porque luego muchas veces piensas que porque ya hiciste un posgrado, ya estás en otro nivel, estás en otra categoría. No, hay una parte del ser humano, y sobre todo del que está formándose en cualquier nivel, licenciatura, especialidad, posgrado, esta parte del ser humano tan importante, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo esto que pueda conectar lo que yo vivo con lo que me estás dando en este proceso de formación? Mira, por mi formación básica, que es donde estoy instalado, no podemos generar programas de estudio con maestros que todavía no tienen resueltas ciertas cosas. Entonces empezaríamos por los maestros, no para corregirlos, no para devaluarlos, sino más bien para apoyarlos como seres humanos, antes que como docentes. Todos tenemos broncas, todos. Aquí la cosa es que la docencia también tiene un lado de mucho sacrificio. Entonces, tú sabes que la docencia no es bien pagada. Tú sabes que muchos de los egresados de psicología dan clases en 2 o 3 escuelas para sacar lo mínimo y poder sobrevivir. Entonces, esta parte de tenemos que dar un apoyo como seres humanos, porque estamos trabajando con seres humanos. Y este apoyo, si nosotros logramos desarrollar las 5 cosas primeras, vamos a tener una planta docente lo suficientemente capaz de echar a andar el proyecto. Entonces tenemos primero que tener de nuestra parte, porque por mucha tecnología que haya, el docente nunca va a ser reemplazable. ¿Por qué? Porque el docente establece una relación con el alumno a través del conocimiento. Pero es una relación humana. Y desde ahí tenemos que partir, reorientar el enfoque. Lo importante no es que el estudiante aprenda ese contenido tal y como quieres que lo aprenda. Lo importante es que la relación del docente con ese alumno sea tan buena que el niño o el adolescente quiera seguir investigando y aprendiendo. Ese es el problema. Ese es el gran reto. No que me saquen 10, sino que se vuelvan curiosos, que se vuelvan comprometidos. Y eso significa cambiar el esquema didáctico. Porque el acento está puesto en la calidad de las relaciones, no en las técnicas. No porque las técnicas no funcionen, pero la técnica funciona en un contexto relacional. Entonces yo empezaría por los docentes. Y en el buen sentido, los docentes tienen una gran experiencia de primera mano, porque son los que enfrentan los problemas y a veces hacen lo que pueden. Entonces, bueno, como seres humanos bastante demandados, porque dar clases implica una demanda constante por parte de los alumnos y de la institución, pues vamos a dándoles como cierto soporte a nivel humano. ¿Me explico? Creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Ahora, yo sí creo que los currículos actuales están obsoletos y tienen que incorporar necesariamente varias disciplinas. Las neurociencias,
aunque los psicólogos no abrimos cerebros ni nada de eso, tenemos que saber todos los avances que hay en neurociencia y que los va a dejar asombrados. Tenemos que conocer más de filosofía, porque es la base para entender cómo se da el conocimiento, para entender las diferentes concepciones del ser humano. Tenemos que tener una base de ciencias de la información para que podamos manejar estas pendejadas, ¿sí? Y ver el potencial. O sea, estas son cosas que tienen necesariamente que agregarse y desarrollar habilidades críticas de pensamiento. Es decir, cuando me llegue un libro, tener un método para analizar la consistencia del texto y las implicaciones. Eso no nos los enseñan fácilmente. Y finalmente, eso es lo más importante. Es preferible que salgan alumnos de 7 críticos que de 10 agachones y obedientes. ¿Por qué? Porque el avance de un país no está en los obedientes, está en los críticos. Sí. Y hasta a veces la misma educación, de alguna forma, pues es lo que quiere evitar. Es lo que quiere que no se haga. Porque si tú, por ejemplo, los maestros los capacitan que para hacer los exámenes en base a que el aprendizaje situado, que cómo generar reactivos y todo desde esa perspectiva, pero las capacitaciones que les dan en esto que tú manejas, como si no fuese importante, pero qué paradójico, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, tú te estás formando como psicólogo y vas a trabajar con personas, vas a interactuar con ellas, desde ahí te tienes que, ¿no? Sí, claro. Vamos, las habilidades relacionales deberían estar puestas en todos los currículums de todas las carreras, pero en la de psicología es obligatoria. Así es. Sí. Así es. Yo me acuerdo la primera vez que hice mis prácticas en hospital psiquiátrico, un pendejete de 21 años, aterrado, ¿verdad? Y eso sí, con batita blanca, ¿verdad? Me sentía doctor. Y llego y me encuentro a un hospital psiquiátrico, el de Tampico, que según esto era de los mejores del país. Y era de los mejores del país y dices, ay cabrón, ¿cómo estarán los otros? Pero era un hospital que ya tenía una psicóloga, mi querida Malú Reyes. Ella fue la primera plaza de psicóloga, obtuvo la primera plaza de psicóloga ahí. Una mujer súper comprometida. Pero así me mandaron así, ve y haz, sin tener la más mínima puta idea de lo que era la psicopatología, de nada, no hubo introducción, no hubo nada. Y dices, a ver, una práctica en donde no se establece un sentido no sirve de nada. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que talacharle mucho porque por algo estamos desacreditados los psicólogos. Sí, por algo. Ahora resulta de que cualquiera puede ejercer la psicología. Y dices, a ver, espérate, pero yo me chingué 4 años y medio y tú con año y medio de entrenamiento como coacher ya ganas más que yo. Digo, no es por eso solamente, sino porque algo está pasando que estamos dejando de lado conocimientos que otros están capturando. Acuérdate del boom de la PNL. O sea, los PNListas se creían psicólogos. Y no digo que la PNL esté mal. Digo que gracias a lo mamones que éramos los psicólogos y que veíamos con desprecio todo lo que no tuviera un enfoque, así nos ganaron gran parte del mercado. Sí. Ok, pues mira, Arturo, vamos cerrando esta charla. Te decía, hay muchas cosas que es importante que
los profesionales tengamos siempre conscientes y un compromiso de seguir buscando. Yo creo que esto que tú nos estás ofreciendo, si a más de uno de los que nos están observando y están aquí con nosotros, nos están acompañando, le despiertas esa curiosidad, yo creo que va a ser muy, muy, muy importante para seguir trabajando y seguir creciendo y seguir metiéndonos más en esto, que la verdad es, lo amamos la psicología, es algo que lo traemos, es algo que nos apasiona y que muchas de las cosas que tú nos das, pues nos genera también ese compromiso, ese compromiso que no estoy haciendo bien, que tengo que ser honesto conmigo, tengo que ser congruente, ¿no? Y no sé si ya para cerrar quisieras concluir con algo, Arturo. Sí, bueno, yo primero quiero agradecerte la invitación. Quiero agradecer la audiencia que nos sigue, agradecerles a todas mis exalumnas, los recuerdos y los saludos, las recuerdo también con mucho cariño. Quiero agradecer esta oportunidad. ¿Por qué? Porque creo que, mira, los psicólogos que ya pasamos de los 60 y que hemos tenido cierta experiencia, tenemos un compromiso con las nuevas generaciones. Y el compromiso radica en no cometer los mismos errores. Quizás errores diferentes, pero no los mismos. Entonces, cuando tú me abres esta oportunidad, me ayudas también a mi desarrollo personal. Gracias. Hombre, gracias a ti y las puertas de ahora sí que de este room están abiertas para ti cuando quieras. Gracias. Mucha gente se conectó, mucha gente opinó, a veces pues por el tiempo no los podemos saludar a todos, pero bueno, no, si quieres dejarles algún correo, algo donde te puedan contactar, que vayan a tu casa, que te lleven algo, lo que tú quieras. Esta gente se enamora. Sí, no, pues miren, yo tengo una página de Facebook, por ahí hago, ¿cómo se llama? Publicaciones todos los días. Eso también se los pongo a su disposición. Tengo un correo, es Arturo Etienne con doble N @gmail.com, por si quieren hacer alguna pregunta o consulta. Y y bueno, también tengo una página web, es www.gestalentuvida.com. Entonces, pues esos son los canales que ofrezco para comunicar, y pues muchas gracias por la invitación, vuelvo a repetir, y es una gran oportunidad para compartir también todas estas cosas que pude poner en muy poco espacio, porque las he venido reflexionando desde hace 30 años. Sí, toda una trayectoria. Fíjate que se me está ocurriendo algo, porque quiero que me apoyen si puedes, antes de irnos. Aparte que hice un concurso para regalar algo. Antes que se me olvide, haz de cuenta que cada invitado, que llevo 2, tú eres mi padrino, yo soy mi madrina, tú eres mi padrino. Me siento muy orgulloso de eso. Y dependiendo cómo esté la audiencia, es como allá en Viña del Mar. Sabes que les dan la gaviota de oro, ¿no? Y tú te has ganado por tu presentación, por todo lo que nos has ofrecido y porque la gente está muy entusiasmada. Te has ganado, no es de oro, pero es una taza que representa el programa. Ay, muchas gracias. Room 108. Así como a Liz le prometí que se la voy a mandar hasta Durango, a ti te la voy a mandar a Querétaro. Aquí viene tu nombre. Ay, gracias. Sí, gracias. Especial de este Room 108, y te la hacemos llegar con mucho cariño, con mucho respeto por tu trayectoria, por el gran agradecimiento que hayas participado en este proyecto nuevo, que como te comentaba, pues lo hago con mucho cariño para los profesionales del área, y invitar gente con mucha experiencia como tú, que nos permites retomar cosas y comprometernos a más. Y esa es la idea de esto, y yo por eso estoy también muy agradecido contigo,
y pues te hago llegar, eres miembro honorario de este Room 108 y las puertas van a estar abiertas para ti cuando tú quieras, cuando tú me indiques. Si tú me lo permites, te agrego a este grupo para que la gente te siga. Claro, ¿Cómo ves? muchas gracias. Te Sí. voy a agregar y ya. La más que son un poquito latosos, luego son muy demandantes y, hombre, no te los vas a quitar de encima. Pero son gente con mucho deseo de crecer, de adquirir, de alimentarse, y creo que les has dado bastante, ¿no? Y gracias. Bueno, y quiero que me ayudes con lo siguiente. Yo me despido, no me voy, y no nos vamos. Voy a dar un regalo, pero quiero que tú me ayudes en esto. Uh-huh. Para que se ganen un libro tuyo, ¿sí? Uh-huh. Que ahora está en versión digital, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ok, yo me encargo de que lo tengan, pero quiero que les pongas tú un reto. ¿Un reto? Así es. ¿Qué les pedirías para ganarse un libro tuyo? ¿Qué les pediría? A cualquiera, ok. Les pediría que escribieran un sueño que hayan tenido, que identificaran los sentimientos que vivieron en ese sueño y que luego detecten en qué situación de la vida real han tenido esos sentimientos. Okay. ¿Te lo harían llegar a ti? ¿Cómo manejamos esto? Sí, que me lo hagan llegar a mí, al correo arturoetienne, @gmail.com. Yo los recibo y luego me comunico contigo para decirte. Okay. ¿Sí? Claro que sí. ¿Les pones una fecha límite? Sí, estamos, hoy es, ¿qué? Miércoles 3. Sí. Miércoles 3. Pues, ¿qué les parece si damos 10 días para esto? Perfecto. Uh-huh. Muy bien. Pues ya escucharon a los que se quedaron hasta el final de esta transmisión. Ahí está el reto del maestro Arturo Etienne para ganarse un libro. Manden esa información. Yo me encargo de que te llegue. Tú nada más cumple este reto, él lo va a analizar y va a decirme quién se lo va a ganar. Y aprovecho también para las personas que participaron en esto del avatar, que me hicieron, no me parezco a ninguno, pero tiene que haber un ganador. Entonces, déjeme decirle que a los tres perfiles que participaron, los 3 se van a llevar también su taza del Room 108 Chique Camacho, ¿sí? Como miembros del roommate del psicólogo Camacho. Entonces, va para ustedes también, a las 3 personas, ahí vemos cómo se los hacemos llegar. Y bueno, Arturo, muchísimas gracias. A ti. Se te aprecia, se te quiere, se te estima, ya sabes. Mira, nada más para que veas lo que hay detrás de mí. ¿Detrás? ¿Me alcanzas a ver? Sí, claro, la UNE. Sí, claro. Te busqué, pero por aquí debes de andar. Sí. Mi reto es invitar a todos los psicólogos que están aquí. No sé cómo le voy a hacer, pero ya llevo 2. Ok. Bueno, pues qué maravilla y te felicito por este proyecto. Gracias. Y las puertas de este room siempre estarán abiertas para ti, para lo que tú quieras, gustes y mandes. Ya sabes que te apoyo en lo que me digas, ¿ok? Muy amable, Arturo. Bueno, pues cerramos este Room 108, Chique Camacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienen ahí una tarea pendiente, un reto que se les acaba de hacer, y con mucho gusto vas a recibir el libro del maestro Arturo, que vale la pena que lo lean. Muy interesante. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Me saludas a Eduardo. Dile, le doy las gracias a Eduardo por estar aquí trabajando. Sí, es cierto. Oye, sí, y también a mi staff, que por ahí también está, José Naúl, todos ellos, porque luego son así como que me reclaman, no nos mandó saludos. Pero Lalo, gracias Lalo también, porque pues nos apoya mucho en esto y vamos a seguir cada miércoles. ¿Vale? Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Bye. Pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye.